ir adelante. Nada, déjame estar. Juan Manuel está con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues adelante, jóvenes, Ok, vámonos. Vámonos, cuando estén listos. muy bien. Bueno, ahora Gracias sí por aceptar empezamos el con... cambio de horario. Muy bien, pues vamos dándole velocidad al artículo. Em, a- este ya lo hemos visto la vez pasada, pero rápidamente es un estudio publicado en la revista del Colegio Americano de Cardiología en septiembre del presente año. El título es Revascularización en pacientes con enfermedad arterial coronaria del tronco principal izquierdo y disfunción ventricular izquierda. El autor del principal del artículo, Sang-Woo Park, es un médico cardiólogo de origen coreano que actualmente reside y trabaja en Nueva York. Tiene diversas publicaciones relacionadas a falla cardíaca y cardiología intervencionista. Rápidamente, el factor de impacto de la revista, 20.5 hasta el año 2019. Y como introducción tenemos que la enfermedad arterial coronaria es la primera causa de disfunción ventricular izquierda. Como hemos visto en estudios y clases previas, en general se ha reportado mejores desenlaces con el tratamiento quirúrgico versus un tratamiento óptimo farmacológico o intervención coronaria percutánea. Aún hasta este punto no había y sigue sin haber una evidencia muy robusta en los pacientes con disfunción ventricular izquierda que presentan enfermedad del tronco principal izquierdo. Históricamente y lo registrado hasta el momento en las guías de tratamiento, nos mencionan que la cirugía es la primera opción para pacientes que presentan esta enfermedad. Sin embargo, en algunos estudios de seguimiento a 3 y 5 años, incluso hasta 10 años, hemos encontrado que en algunos casos los desenlaces son similares o al menos comparables entre la cirugía y la ICP. Sin embargo, el debate continúa. Recordar que en el caso de los pacientes con enfermedad del tronco principal izquierdo, un alto riesgo clínico de presentar eventos mayores y características anatómicas desfavorables son quienes con mayor predilección se benefician del tratamiento quirúrgico. Esta tabla que les presento a continuación nos muestra el riesgo de mortalidad registraron los diferentes estudios que se incluyeron dentro de un metaanálisis que revisamos hace poquito sobre el tratamiento de la enfermedad del tronco de la arteria coronaria izquierda, ya sea con intervención coronaria percutánea o cirugía. Estos 5 estudios fueron los que finalmente se analizaron. Algunos de ellos tienen reporte de seguimiento a 5 años, Syntax a 10 años y un estudio del 2011 a un año de seguimiento de los pacientes. Y vemos cómo no hay una predilección que nos decante por irnos por alguna u otra terapia de revascularización que sea significativamente o que sea estadísticamente significativa, al menos en lo que se refiere a mortalidad. En esta otra tabla vemos el riesgo de necesitar una revascularización nueva o no planeada y sí vemos como aquí la tendencia en estos 5 estudios y en lo que se reporta al final en este metaanálisis son que hay un riesgo ligeramente más elevado de requerir una nueva revascularización en aquellos pacientes que son sometidos a una ICP versus aquellos que son sometidos a una cirugía, mencionándonos aquí cómo que la cirugía pudiera ser mejor, al menos en este evento, en este desenlace clínico. La siguiente diapositiva es tomada de la guía de revascularización de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018 y remarqué con rojo ahí el tratamiento de la enfermedad del tronco coronario izquierdo y vemos del lado derecho la clase de recomendación y el nivel de evidencia para elegir o para guiar el tratamiento más adecuado. Vemos que aquellos pacientes en los cuales presentan un syntax score
de 0 a 22 puntos son los pacientes en los cuales pudiéramos llevarlo tanto a cirugía de revascularización o una ICP. La recomendación, la clase de recomendación va disminuyendo conforme se agregan una complejidad anatómica mayor, un syntax score de 22 a 32 puntos o mayor de 33 puntos, en donde preferiblemente el paciente debe de ir a cirugía. Y abajo, la enfermedad de 3 vasos, vemos como al presentarse la variable de diabetes mellitus, es mejor llevar a estos pacientes a un tratamiento quirúrgico más que a un procedimiento percutáneo. Esta otra imagen, de igual forma, es de la misma guía de revascularización y vemos algunas características clínicas y anatómicas, las cuales nos mencionan en cuanto a definir a favor de cada uno de los dos procedimientos. Y vemos cómo en el caso de los pacientes que preferiblemente debemos de llevar a cirugía son pacientes diabéticos con disfunción ventricular izquierda con una fracción de eyección menor del 35%, aquellos pacientes que presentan alguna contraindicación para poder administrar doble integración plaquetaria o que han sufrido restenosis recurrente difusa del stent. De igual forma, lo que había mencionado, una complejidad anatómica de las lesiones mayor. Aún no se ha establecido de qué manera afecta el grado de disfunción ventricular izquierda a los desenlaces después de alguna de estas dos terapias en estos pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda. En este estudio, los autores evaluaron el efecto de la estrategia de revascularización. De acuerdo a la severidad de la disfunción ventricular izquierda, se usó un registro llamado IRIS-MAIN, que es un registro multinacional tomado de forma no aleatorizada, observacional de pacientes con enfermedad del tronco de la coronaria izquierda desprotegido, tratados con cirugía de revascularización, ICP o terapia médica en 50 centros hospitalarios en Asia. Se evaluaron características, tratamientos y desenlaces clínicos. Los criterios de exclusión principales del estudio fueron el que los pacientes hubieran sido sometidos a una cirugía de revascularización previamente, que cursaran con una estenosis aórtica severa concomitante que requiriera cambio valvular aórtico y que por ende fueran candidatos a llevar a cirugía de revascularización y cambio aórtico en el mismo procedimiento. Malignidad terminal con una expectativa de vida menor a 1 año. Aquí las tablas que muestro a continuación son las características basales de los pacientes. Son realmente muchos datos. Desde aquí vemos cómo ellos estratificaron a los pacientes en diferentes grupos, en los cuales se encuentran aquellos pacientes con una fracción de eyección mayor del 55%, con una disminución leve de la fracción de eyección entre 45 y 55%, moderada entre 45 y 35 y severa menor del 35%. Nos muestran aquí las diferentes variables o características clínicas, edad, el sexo, el índice de masa corporal, la presencia de comorbilidades como hipertensión, diabetes mellitus, requerimiento de tratamiento con insulina, hiperlipidemia, el tabaquismo y antecedentes de haber presentado previamente eventos como infartos, revascularización por vía percutánea, enfermedad arterial periférica, enfermedad pulmonar crónica, requerimiento de diálisis, arritmias como la fibrilación auricular, haber presentado un síndrome coronario agudo. Y nos muestran también las indicaciones clínicas que llevaron a los pacientes a requerir tratamiento de revascularización, como isquemia silente, angina estable, angina inestable, infarto sin elevación e infarto con elevación. Vemos acá los renglones que subrayé con rojo son aquellos que tuvieron mayor diferencia entre los grupos de acuerdo a cada estratificación de la disfunción ventricular izquierda. Encontramos que hubo más variación en aquellos pacientes con una fracción de eyección normal.
Y en el caso de los pacientes que fueron sometidos a revascularización con una fracción de eyección disminuida, hubo diferencias significativas en cuanto al tratamiento, ya sea con PCI o cirugía de revascularización coronaria, siendo al menos en porcentaje mayor en los pacientes que fueron llevados a cirugía. Aquí vemos las características anatómicas basales de los pacientes de acuerdo a la severidad de la disfunción ventricular izquierda y los métodos de revascularización. Nuevamente nos dividen entre los rangos que ellos definieron de la disfunción ventricular izquierda y cuáles fueron las características de estas lesiones. Subrayé aquí que hubo diferencias en el caso de enfermedad del tronco de la coronaria izquierda más enfermedad de 3 vasos, siendo como fuera de esperarse, puesto que hay mayor complejidad de las lesiones, llevados al menos en porcentaje de mayor forma a un tratamiento quirúrgico. Y abajo viene subrayado nuevamente la enfermedad de la arteria coronaria derecha. De igual forma, fueron pacientes que con mayor frecuencia en porcentaje fueron llevados a cirugía. Y en cuanto al número de total de lesiones, de igual forma, mayor cantidad de lesiones totales, mayor predilección por llevar a los pacientes a cirugía de revascularización. Para el análisis que se realizó de este presente estudio, los pacientes con tratamiento médico solo o en los que no se conocía la fracción de eyección al inicio o en la hospitalización índice o la anatomía coronaria, no se conoció, no estuvo disponible, obviamente fueron excluidos. El estudio fue aprobado por todos los comités de ética, los pacientes firmaron consentimiento bajo información. Y esto pues ya lo vimos cómo fueron categorizados entre una fracción de eyección disminuida normal, disminuida levemente, moderada o severa. Aquí en este siguiente cuadro nos muestran el esquema de la cantidad de pacientes. Fueron 5.349 pacientes que se reclutaron de enero del 2003 a diciembre del 2016. Fueron excluidos por diversas causas 1.861 pacientes, ya sea porque solamente recibieron tratamiento médico, había datos incompletos, no se disponía de angiografía o de eco, y pues fueron finalmente excluidos del estudio. El total de pacientes que finalmente se quedaron fueron 3.488 y estos se fueron dividiendo en los grados de disfunción ventricular izquierda y finalmente en el tratamiento que recibieron. Desde aquí podemos notar que llama la atención que la cantidad de pacientes con una disfunción ventricular severa pues es baja, son 184 pacientes, lo cual pues dificulta el análisis de los resultados finales. Miguel, perdóname que te interrumpa nada más para, a lo mejor me distraje. ¿Cómo se decidió si iban a intervención o cómo a cirugía? O sea, ¿cuál fue el criterio para decidir si iban a intervención y luego a cirugía? Y luego regrésate a la anterior diapositiva. La otra cosa que así como tú señalas que son pocos los números probablemente con disfunción ventricular, también llama la atención que tanto en el de moderada como en el de severa, por eso me llama la atención cómo se aleatorizaron. Hay una tendencia a que los pacientes que tenían una peor función ventricular fueron llevados a cirugía y los pacientes que tenían mejor función ventricular fueron a PCI. ¿Cómo se decidió a qué iban? Pues realmente no mencionan, al menos en este análisis, cuáles fueron exactamente los criterios, puesto que este estudio fue un análisis de una base de datos que ya existía, o sea, tomaron la base de datos de los pacientes que tuvieron y en estos centros asiáticos y a qué tratamiento fueron los pacientes y ya ellos se encargaron de verificar cuál era la fracción de eyección y estratificarlos en los diferentes grupos que hicieron. Fue un análisis retrospectivo de una base de datos que ya existía. Bueno, entonces destaco ese comentario, que los pacientes con mejor función ventricular fueron llevados a intervención percutánea
y los de peor o lo de función ventricular más deteriorada, hubo un sesgo de preferencia del quien quiera que haya sido a llevarlos a cirugía de revascularización. Y aprovecho para decirte algo que te iba a decir antes. En uno de los autores, quizás el penúltimo o el antepenúltimo, que es un coreano, Sejong Park. Sejong Park es el penúltimo. Sejong Park es, yo creo que la primera gente que empezó en el mundo a hacer angioplastías del tronco al oeste. Y en sus épocas decíamos que estaba loco ese güey porque hacía angioplastia de tronco a diestra y siniestra. Es yo creo que una de las gentes con más experiencia en angioplastia del tronco en el mundo, Sejong Park. Esto me gusta recalcárselos para que sepan un poquito quiénes son las figuras de la cardiología. Síguele, por favor, y perdón la interrupción. Dale. Sí, doctor. Bueno, nos quedamos aquí. El desenlace primario fue un compuesto de muerte cardíaca, de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular. El infarto del miocardio se ocurrió dentro de las primeras 48 horas después del tratamiento y se documentó un aumento de más de 5 veces el límite normal de la CKMB, o aparecieron nuevas ondas Q o bloqueos de rama en un electrocardiograma, o una nueva oclusión documentada geográficamente, o un nuevo empeoramiento de movilidad regional o pérdida de miocardio viable por imagen. Y si ocurrió después de las 48 horas, se consideró como un infarto a cualquier aumento en los niveles de CPKMB con síntomas sugestivos de isquemia. El accidente cerebrovascular se definió como un déficit neurológico súbito que haya sido confirmado por un médico neurólogo con apoyo de un estudio de imagen. La hospitalización índice para la cual se tomó en cuenta la fracción de eyección fue en la que se realizó el primer tratamiento, que pudo haber sido cirugía o ICP. Todos los eventos fueron confirmados en base a la documentación de cada centro y por un grupo de clínicos cegados para el tratamiento. El seguimiento clínico de los pacientes fue a 1 mes, a 6 meses y a 1 año en general. La información basal de todas las características de los pacientes fue recolectada en cada centro utilizando un formato ya preformado de reporte de caso y monitorizado periódicamente por personal independiente del estudio. En el análisis estadístico, todas las variables basales fueron comparadas de acuerdo a la severidad de la disfunción ventricular izquierda y a la estrategia de revascularización. Las variables categóricas fueron expresadas como frecuencias y porcentajes, comparadas utilizando el test de la chi cuadrada o el test exacto de Fisher. Las variables continuas se presentan como medias y desviaciones estándar comparadas utilizando el T-Student y análisis de varianza. Se hicieron modelos de regresión de Cox y análisis multivariable para identificar cuáles pudieran haber sido los predictores independientes de los desenlaces y identificar de igual forma cuáles variables pudieran haber sido potencialmente confusoras. La tasa acumulada de eventos e incidencia fueron generadas utilizando el método de Kaplan-Meier, que vamos a ver más adelante, y la probabilidad, y se realizó este método estadístico que se llama probabilidad inversa estabilizada de ponderación de tratamiento para ajustar los desenlaces en base a los niveles de la fracción de eyección. Esto debido a que, como habíamos visto previamente, el número de pacientes con una fracción de eyección menor al 35% realmente era baja. Entonces, para evitar dar resultados o que hubiera gran sesgo en las conclusiones, utilizaron este método estadístico. Los resultados, el registro de estos pacientes fue de enero de 2003 a diciembre de 2016. 5.349, de los cuales quedaron 3.488, 1.355, el 38.8% se fueron a cirugía de revascularización y 2.133, que representan el 61.2% de toda la población, a ICP. Y nuevamente vemos en los porcentajes, la mayoría tenían una fracción de eyección normal, del 75% de toda la población,
del estudio, 11.6 disfunción leve, 6.5 disfunción moderada y menor porcentaje, solamente el 5.3 de todos los pacientes, que fueron 184, presentaron una severa disfunción ventricular izquierda. En general, los pacientes que recibieron cirugía tuvieron un perfil de alto riesgo, comorbilidad y complejidad anatómica, como era de esperarse. Pacientes con mayor grado de disfunción ventricular izquierda tuvieron más proporción de riesgos clínicos y anatómicos. En el caso de los pacientes que fueron llevados a PCI y que tenían una mayor disfunción ventricular izquierda, esto se correlacionó con que anatómicamente tuvieran lesiones relacionadas a bifurcaciones y que se requiriera una técnica de 2 stents. En el caso de los pacientes que fueron llevados a cirugía y que presentaban mayor disfunción ventricular izquierda, se documentó un menor uso de bomba durante la cirugía, de utilización de puente de mamaria interna y menor número de puentes. La revascularización completa se llevó a cabo en el 63.4% de los pacientes que fueron sometidos a ICP. Y en general, los pacientes que fueron llevados a cirugía de revascularización recibieron menos medicamentos para continuar de forma crónica. En la población general, la media de seguimiento fue de 3.8 años, con un rango entre 2.1 y 5.5 años. Como era de esperarse, el riesgo de presentar el desenlace primario y mortalidad fue más alta en aquellos pacientes que tenían una FEBI deprimida, y la fracción de eyección se determinó como un factor predictor de forma independiente para desenlaces, para el desenlace o el compuesto primario. Los desenlaces después de la revascularización favorecieron a la cirugía en pacientes que presentaban una disfunción ventricular severa. Hubo mayor incidencia de nueva revascularización en pacientes tratados con ICP, que es consistente con los registros que vimos previamente y las conclusiones a las que se habían llegado en el metaanálisis que se mencionó al principio. El efecto del tratamiento favoreció a la cirugía si se realizó una revascularización incompleta con un tratamiento vía percutánea. Y aquí vemos las características operativas del procedimiento, tanto para el tratamiento vía percutánea arriba y abajo las características del procedimiento de la cirugía de revascularización. Pongo ahí en rojo el primer renglón para mencionar que hubo pacientes que fueron tratados con stents metálicos, no liberadores de fármaco. Luego, vuelvo a subrayar ahí el número total de stents que se requirieron en base, de igual forma, a la disfunción ventricular izquierda, y abajo las diferentes técnicas que pudieron haberse llevado a cabo, y se menciona que fueron utilizados con menos frecuencia el IBUS o el soporte mecánico circulatorio, debido a que la mayoría de estos pacientes se presentaban de forma crítica con una urgencia de realizar el cateterismo por un síndrome coronario agudo. Y acá abajo vemos en las características de la cirugía que a mayor disfunción ventricular izquierda, menor utilización de bomba durante el procedimiento quirúrgico, y el número total de puentes, que es el último renglón, vemos que también hubo diferencias, siendo con menor cantidad de puentes tratados a aquellos pacientes que se presentaron con una disfunción más severa. Acá la siguiente tabla es la que nos refiere al número de medicamentos utilizados. Aquí de esta tabla podemos resumir lo que se menciona en el texto, que los pacientes que fueron llevados a cirugía en general utilizaron menos cantidad de fármacos. Obviamente no utilizaron algunos o la mayoría
antiagregantes o doble antiagregación plaquetaria. Y este es los desenlaces después de la ICP o la cirugía, antes del ajuste estadístico o el modelo no ajustado, que es lo que se observó solamente. Y nuevamente pongo en rojo cuáles fueron las variables de los desenlaces secundarios que tuvieron mayor riesgo de ocurrir de acuerdo a los niveles de la fracción de eyección o el tratamiento utilizado, y vemos que el riesgo de requerir una nueva revascularización fue consistente y con cierta significancia estadística en los 3 grupos de una disfunción leve, moderada, normal, moderada y leve. Y el riesgo de infarto pareciera también haber sido un poco más prominente en aquellos pacientes con una disfunción leve, entre 45 y 55% de fracción de eyección, y tratados con PCI, que fueron 5, y en el otro grupo 0 pacientes. Aquí, en estas gráficas vemos el riesgo acumulado de presentar el desenlace primario de acuerdo a la severidad de la disfunción ventricular izquierda. En la gráfica A vemos a aquellos pacientes con una función ventricular izquierda normal, y en la imagen B moderada vemos que al menos en estas dos gráficas no hay separación entre ambos grupos. Acá en disfunción moderada y severa parece haber un poco más de separación en cuanto al riesgo de presentar estos eventos, siendo un riesgo más alto en aquellos pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea, aunque sin ser estadísticamente significativos. Los mayores hallazgos del estudio fueron que una FEBI baja fue un predictor independiente para el desenlace primario y la muerte por todas las causas. Hay una interacción significativa entre la severidad de la disfunción ventricular izquierda y el tratamiento, ya sea con ICP o cirugía, en el riesgo relativo a 5 años para el compuesto primario. En pacientes con disfunción moderada o severa, la ICP se asoció con alto riesgo para desarrollo del desenlace primario, y fue una tendencia similar, sin significancia estadística, para la mortalidad por todas las causas. Había mencionado previamente, el IVUS fue poco utilizado debido a la urgencia del procedimiento. El uso de soporte mecánico aumentó con el grado de disfunción ventricular izquierda. Y en este punto, mencionar que siempre debe tomarse como parte de las variables en cuenta la preferencia del paciente por cirugía o ICP y la experiencia de cada centro en los diferentes procedimientos. Esta tabla es nuevamente el riesgo de presentar, o los hazard ratios para los eventos o los desenlaces del compuesto primario y los desenlaces por separado, los desenlaces secundarios en el modelo ajustado. Y vemos cómo la tendencia es similar, nos da mayor significancia estadística el riesgo de presentar una nueva revascularización con la ICP. En cuanto a el resto de las variables, parece no haber una separación estadísticamente significativa para presentar los desenlaces por separado, pero en el caso del desenlace primario, sí, para aquellos pacientes con una disfunción ventricular severa. Limitaciones del estudio. Tiene bastantes limitaciones, es un estudio observacional, no fue un estudio aleatorizado. Debido a la ausencia de datos, una proporción significativa de pacientes fueron excluidos del análisis final, lo cual podría sobreestimar o infraestimar el efecto del tratamiento. La baja proporción de pacientes con disfunción ventricular moderada o severa, de igual forma, pues limita la precisión del efecto del tratamiento y los análisis del riesgo de presentar eventos.
Y otra cosa a tomar en cuenta es que no hubo un estándar para la medición de la fracción de eyección, la cual pudiera estar sujeta a variabilidad en la determinación de la misma. Finalmente, no encontramos información exacta sobre la isquemia o la viabilidad del tejido miocárdico antes del procedimiento. Esta es la ilustración central del estudio. Nos separan los hazard radios sin ajuste y con ajuste. eh, y nos muestran ahí cuáles serían los puntos a favor o en contra de uno u otro tratamiento, siendo a mayor disfunción ventricular preferible el llevar al paciente a una cirugía de revascularización coronaria en comparación con los pacientes que pudieran ser llevados a una ICP. Y esta es la última diapositiva de la presentación. ¿Comentarios, jóvenes? Sí, doctor. Pues creo que es un artículo interesante y llama mucho la atención. Realmente no hay mucho escrito acerca de esto, o sea, pacientes con enfermedad del tronco y fracción de eyección reducida. El respaldo de las guías, lo que mencionan acerca del beneficio que puede ser en pacientes que tengan un syntax score más elevado, y eso principalmente lo recomendado por las guías europeas y las guías americanas, pues realmente principalmente recomiendan el tratamiento quirúrgico en vez de la intervención coronaria percutánea. Y algo que también me llama mucho la atención es en aquellos pacientes que tenían pues fracción de eyección más deteriorada, mayor disfunción ventricular y aparte eran diabéticos, pues se pudo al menos comprobar que hubo una disminución de los compuestos que fueron pacientes que fueron llevados a cirugía. Miguel, ¿podrías regresarte por favor a la página o a la diapositiva donde vienen el número de stents y el número de puentes? ¿Algún otro comentario de alguien? Sí, doctor. La verdad es que con el solo hecho de hablar de tratamiento del tronco ya es todo un tema. Esto ha venido cambiando durante los últimos 3, 4 años. El tratamiento del tronco, creo que cada vez se hace más factible el tratamiento del tronco independientemente de la disfunción ventricular, gracias al uso de dispositivos como IBUS y OCT, ¿no? Que nos pueden dar mayor tranquilidad en cuanto al resultado satisfactorio del procedimiento. Sin embargo, ya el meterse en cuanto a la fracción de eyección, creo que sí necesitamos como un estudio de vida real, donde ese tipo de pacientes no solo es ver la disfunción ventricular, sino que muchos de ellos no solo la enfermedad del tronco, sino que tienen enfermedad multivaso, donde ya ese tipo de especificaciones de cada paciente, pues nos da la indicación quirúrgica. Recordar siempre el cálculo del syntax, como para irnos encaminando. Y en cuanto al cálculo del syntax, ver qué tanto vamos a poder nosotros ir a la premisa de la revascularización completa. Recordar que es la premisa del hemodinamista, ¿no? Tratar de dejar la mayor parte de revascularización, tratar de dejar un syntax score, pues se puede de 0, si no mayor a 8. Está totalmente demostrado que syntax residuales mayores de 8, peores resultados en cuanto al desarrollo de insuficiencia cardíaca, nuevos eventos cardiovasculares, ya sea nuevo evento isquémico coronario o evento vascular cerebral. Entonces, creo que este tratamiento de tronco, igual en todo el tema, pero la ayuda de los dispositivos intravasculares, IVUS y UCT, podrían mejorar el pronóstico de esta terapia. ¿Alguien más? Pues nada, diferente de lo que comentaron mis compañeros. Es claro que al menos con estos datos sabemos que las limitaciones que tiene el analizar un registro previo y pues también el tipo de población que hemos visto que en algunos otros temas relacionados con esto mismo, pues pudieran los resultados pues tomarse
con calma, ¿verdad? Por el tipo de población. Los desenlaces dependientes de la FEBI, bueno, yo creo que aquí al menos son claros para disfunción moderada severa. Y pues en el seguimiento, lo que ya nos comentaba, y que también lo comentó de hecho desde la introducción, que hay mayor tasa de nueva revascularización en enfermedad del tronco que se llevan a ICP comparado con cirugía. Y lo que preguntaba al principio de a quiénes llevaron o cómo decidieron llevarlo a cirugía o ICP, puso una tabla en donde aparentemente tienen más factores de riesgo, era estadísticamente significativo, entre ellos diabetes mellitus, y son los que más se llevaron a cirugía. Entonces pareciera ser que lo guiaron por la guía que nos comentó al principio Miguel. Aunque no lo comentan así explícitamente, pero por los datos que nos presenta parece que fue guiado por guía. Sí, yo nada más quería puntualizar, esto es un estudio de vida real, es decir, este es un registro, esto no puede ser más vida real. Al contrario, es cuando hacemos un estudio aleatorizado, donde va un paciente a un lado y otro a otro, donde, ahí es diferente. Yo creo que no hay más estudio de vida real que los registros, donde vemos las características de los pacientes, casi casi sin haber sido seleccionados, quién sabe cuál fue la conducta para mandar a un paciente a cirugía, parecería como que fue, pues sí, el hecho de ser diabéticos y el hecho de ser, tener una función ventricular más deteriorada, como que inclinó la balanza a favor de la cirugía. Yo creo que serían dos indicaciones clásicas de tratamiento quirúrgico de la enfermedad del tronco y multivascular. ¿Más comentarios? Pues sí, con lo que me quedo, sí, el tener una FEBI baja es una variable que es un predictor independiente del riesgo de presentar eventos adversos en estos pacientes y debe de siempre estar considerada para determinar a qué tratamiento o cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Eso junto con las comorbilidades que bien se mencionan en las guías, si el paciente es diabético, la complejidad de las lesiones, y también la preferencia del paciente por un tratamiento u otro. A lo mejor algún paciente es más candidato a cirugía por todas estas variables, pero pues no quiere ir a la cirugía o no es posible llevarla a cabo. Otra cosa que al menos cuando la revascularización con ICP es completa, parece no separarse tanto el riesgo de una nueva revascularización o de desenlaces adversos. Y con respecto a la utilización del IBUS y las demás técnicas que se pueden agregar a la colocación del stent y para valorar mejor la anatomía de la lesión, desafortunadamente, como muchos pacientes se presentaron con un síndrome coronario agudo, pues no tuvieron ahora sí que el tiempo para poder caracterizar mejor las lesiones y fueron directo a tratar la urgencia. Yo creo que es un buen, o sea, es un parteaguas para, hay mucho que estudiar, yo creo que aún faltan más estudios que realizar y ver la comparación. También se ha comentado que en algunos análisis se ha tratado de comparar y se ha demostrado que el llevar a pacientes con revascularización con ICP y con utilizar fármacos liberadores de verolimus y que tienen también una disfunción ventricular severa y comorbilidades similares, también han tenido resultados no tan diferentes a los resultados obtenidos en cirugía. Entonces yo creo que pues hay que esperar a ver qué más se estudie y al momento pues tomar con reserva todo esto y seguir yo creo que el margen de las guías. Miguel, ¿tienes unas rápidas palabras del editorial de Greg Stone? Perdón, en la editorial hace mucha referencia hacia las guías de tratamiento. Dice, la ICP debe ser una alternativa para pacientes no candidatos a cirugía de revascularización con una anatomía no compleja
Las guías hasta el momento que están publicadas no han tomado en cuenta los resultados de los seguimientos a 10 años del estudio de Syntax, ni de los reportes del metaanálisis que recientemente vimos, en el cual se incluyeron 4.612 pacientes, y en el cual, en las conclusiones finales, al menos en la mortalidad, parecen haber habido resultados similares entre un tratamiento u otro. Sin embargo, el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular en estos registros fue más bajo, al menos durante el primer año, después de haber sometidos a una ICP versus una cirugía de revascularización coronaria. Nuevamente recalca el mayor riesgo de revascularización no planeada en pacientes tratados con ICP, lo cual se documentó en el estudio Excel. Y con respecto a la calidad de vida de los pacientes, parece al menos haber sido similar en el seguimiento a 3 años entre ambos grupos. Y en general, al final menciona, también recalca el hecho de una FEBI más baja es igual a un peor pronóstico, periprocedimiento y a largo plazo. Sí, fíjate que Greg Stone, pues es uno de los grandes líderes de la cardiología intervencionista, fue el antiguo director del grupo de TCT en Washington y del Congreso de ahí. Y el año pasado recordarán ustedes que hubo una gran controversia sobre que si Greg Stone tenía intereses económicos en favor del intervencionismo coronario versus la cirugía, y por lo cual había un sesgo de interés, pues, valga la redundancia, a favor del intervencionismo coronario versus cirugía. Mi impresión es que esto tiene que tener un justo medio. Creo que refuerza la importancia de tener un hard team, que yo pienso que en este estudio que revisamos no hubo un hard team, más bien hubo una toma de decisiones dependiente de la anatomía, quizás dependiente de la fracción de expulsión. Entonces, que es una de las debilidades que le veo al estudio. Pero bueno, sí, creo que es importante tomar con mucha reserva los resultados de este estudio, y creo que sirve para que cada quien de nosotros y de ustedes nos vayamos haciendo nuestro propio juicio en cuanto a cuál es la mejor estrategia de tratamiento. Aquí no se menciona si hay oclusiones crónicas totales o no, donde probablemente se favorezca la cirugía. Me hubiera gustado revisar las que tenían lesión únicamente del tronco, a ver qué se prefirió hacer, si cirugía o revascularización quirúrgica. Yo creo que en la actualidad la mayoría de las gentes, y seguro estoy que este grupo coreano, cuando es lesión única del tronco o de la bifurcación del tronco, en la mayor parte de los casos hay un sesgo hacia hacer intervencionismo coronario percutáneo. Pero bueno, está interesante. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Juancho, no te he oído. Sí, José Luis, de hecho estaba viendo el editorial y sí, lo que dices es lo que concluyo. Que en la actualidad tendrás que basarte en conocer bien a tu equipo, ¿no? Conocer bien a tu paciente y conocer bien a tu equipo será lo que puedas ofrecer de mejor tratamiento, ¿no? La capacidad que tengas en un equipo quirúrgico, en el equipo de intervención coronaria, la experiencia, los medios con los que vayas a contar, por si las cosas van mal, ¿verdad? Es muy importante para normar las conductas a seguir, ¿no? Acerca del tratamiento de esta enfermedad. Pero pues no, nada más. Igual, los bemoles de un análisis retrospectivo, ¿no? Que aunque hacen muchos malabares estadísticos para tratar de acomodar y que se queden más o menos bien ajustados, pues sabemos que el tratamiento fue dictado por las mejores prácticas clínicas de cada centro. No sé también si Fernanda le haya quedado claro o tenga alguna duda. No, doctor, ninguna duda. Gracias. Sí, yo creo que destaco lo que dice Juan Manuel, que me parece muy importante. Yo no quería tocar el tema, pero también la mayoría de las gentes en la actualidad acepta
que mucho depende de la capacidad de tu equipo quirúrgico, como de la capacidad y experiencia del intervencionista en un momento dado. Yo creo que refuerza la importancia del Heart Team para la toma de decisiones en cuanto a un paciente a qué tratamiento va. Me parece que hay un peso importante de la preferencia de los pacientes en la toma de decisiones también en favor de intervencionismo coronario percutáneo en muchos casos, pero también aquí hay un cierto sesgo dependiendo de cómo le dé la información el médico al paciente. Entonces, yo me quedaría con un mensaje de cautela en términos generales como para no generalizar y considerar que el paciente que tenga indicación quirúrgica así debe de ser, el diabético, el de función ventricular deprimida, el de que tenga ciertas características anatómicas determinadas realmente por el syntax, como dicen las guías de manejo, un syntax más alto habitualmente habla de una enfermedad más severa y allí las guías dicen ir a favor de la cirugía y los resultados de los estudios y de los subanálisis de los grupos hablan que a syntax más alto hay mejor evolución con el tratamiento quirúrgico. ¿Alguien más? No, doctor. Nada más, doctor. Bueno, pues si están de acuerdo, terminamos. Nos veríamos en esta sesión el próximo martes. Ah, no. ¿Se trabaja o no se trabaja? Entonces, ¿la haríamos o no la haríamos? El martes es festivo aquí, José Luis, pero yo les decía que yo creo que sí es bueno que veamos el martes lo que va a preparar Fernanda, ¿no? Digo, menos, ¿no? ¿Tienes guardia, Fernanda? Sería otra de las cosas que... Ah, sí, de hecho sí estoy de guardia, doc, pero yo pensé que puede darme el tiempo. Ya sabía que iba a decir que sí tenía No, guardia. pero dice que sí se puede dar tiempo. Entonces nos veríamos no, 11:45 del martes en esta sesión. No escuché eso. Órale, sí, mañana a 7 seguimos con el programa académico. El lunes sí descansamos. Y martes seguimos en estas sesiones. ¿Cuál es el tema del programa académico? Mañana es inflamatorias del corazón. Ok, inmunológicas, ¿no? Sí. Inmunológicas inflamatorias. Ajá. Ok. Sale, chavos, pues muchas gracias y no sé si guarden ustedes sus presentaciones, yo creo que valdría la pena hacer un archivo de todas estas presentaciones, creo que son muy valiosas para futuras revisiones y para las presentaciones más adelante. Muchas gracias y nos vemos entonces mañana en el hospital. Sí, doctor, sí tenemos las presentaciones, las podemos juntar todas. Ok. Sí, ya te perdimos, José Luis, pero sí. Pero bueno. ¿Sí? ¿Te escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, el doctor Leiva fue que ya perdió la conexión. Sí, se sacó. Sí, es que empezó a fallar aquí el audio. ¿Internet nada? Ok. Bueno, sí, es que hay que pagar. Órale, dale. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego, gracias.